días tenemos el gusto de presentar nuevamente nuestro ciclo de conferencias de filosofía de la psicología que organizamos pues con el Seminario de Historia y Filosofía de la Psicología, que reúne a los profesores tanto del sistema presencial como del sistema de universidad abierta, y que año con año hemos venido realizando. En esta ocasión vamos a tener la presencia de la maestra Yolanda Bernal Álvarez y del maestro Jorge Molina. Voy a leerles brevemente una semblanza de cada uno de ellos, pero además antes quiero dar las gracias a la DEGAPA, con quien organizamos, o gracias a quien organizamos desde el proyecto PAPIT IN 401222, y al sistema de universidad abierta, que nos apoyan pues desde el ingeniero Jorge Gold, la maestra Gaby Villarreal, la maestra Karina Torres, que es nuestra jefa, y entonces pues nos apoyan con la difusión, con el cartel, en fin, con todas las facilidades incluso de la transmisión. Entonces vamos a dar paso a la presentación de la maestra Yolanda Bernal Álvarez. Ella estudió la licenciatura en la Facultad de Psicología de la UNAM y realizó la maestría en Psicología Clínica con mención honorífica. Tiene estudios de doctorado en investigación psicoanalítica en el Colegio Internacional de Educación Superior, diplomados en estrategias de aprendizaje y en aspectos clínicos y psicosomáticos. Es profesor titular de tiempo completo definitivo con más de 47 años de antigüedad, que a ella le gusta que se lo decimos, y tiene publicaciones, ponencias y conferencias a nivel nacional e internacional. Ha sido responsable y colaboradora en proyectos PAPIME y PAPIT. Imparte asignaturas de Historia y Filosofía de la Psicología y en el área educativa. Digo que a Yolanda no le importa datarse, a otros sí. Vamos entonces a dar paso, Yolanda, a la conferencia que titulaste El sentido de la filosofía en la psicología. Y bueno, pues adelante. Muy bien. Un momentito, estoy buscando la presentación. Sí. Ok. De acuerdo. Ok. Ahí está. Bien. Muy bien, sí. Bueno, pues muy buenos días a todos, a los alumnos que nos están viendo de lejos, qué gusto que estén por allí. Creo que estas pláticas, presentaciones son de gran utilidad. Y bueno, agradecemos el apoyo de la división y del seminario, que es básicamente el responsable de estos ejercicios. Este seminario está conformado desde que se inició el nuevo plan de estudios, el 2008, pero en realidad también tiene sus antecedentes. Varios de los que colaboramos allí hemos trabajado en cuestiones de historia y filosofía de la psicología, en congresos, coloquios y demás ahora sí que desde hace muchísimo. De hecho, en la propia Zaragoza, desde 1977, iniciamos un taller de estudios históricos y epistemológicos que justamente trabajaba estas cuestiones de filosofía, porque el plan de estudios allá sí tenía una tendencia más psicosocial y filosófica, y los alumnos, al igual que ustedes, pues se preguntaban el por qué les dábamos filosofía si ellos habían entrado a estudiar psicología. Bueno, pasamos a ver la primera. Ay, ¿por qué no quitamos esto? Bueno, en realidad, nosotros, el sentido que le encontramos a que nuestros estudiantes vean filosofía es que ellos entiendan qué significado tiene, qué importancia, por qué es pertinente y para qué nos sirve saber filosofía. La filosofía tiene una cantidad de planteamientos sobre la ciencia, sobre el conocimiento, sobre la vida, sobre el alma, sobre el espíritu, sobre la ciencia, sobre una cantidad de procesos y problemas filosóficos y existenciales y demás. Y todo ese planteamiento impacta a todas las ciencias. La psicología no iba a ser una excepción. Entonces, de esta concepción filosófica que uno comparta, va a ser la visión que uno tenga sobre la psicología. Por ejemplo, el concepto de ciencia puede tomar dos posturas radicalmente opuestas, aunque podrían, y hoy cada vez más, se van complementando. La psicología o la ciencia se entiende como una ciencia natural, objetiva, etcétera, o como una ciencia social. Eso nos va a llevar a tener una concepción, pues, matizada sobre lo que es el sujeto de la psicología.
Puede ser visto desde la objetividad, la medición, el laboratorio, la precisión, las leyes, la observación con precisión, o bien puede ser abordado a partir de la subjetividad, de lo que el sujeto siente, vive, sus emociones, su alma, su pensamiento, su interacción consigo mismo. O bien, entonces, una visión desde la objetividad o de la subjetividad. También la idea que tengamos de conocimiento, pues va a determinar el objeto de estudio que nosotros decidamos. Si mi idea de conocimiento es que el conocimiento debe ser objetivo, preciso, científico y demás, mi objeto de estudio tendrá que ser objetivo, preciso, observable y medible. Si mi concepción de objeto de estudio es un objeto más subjetivo, pues puedo optar por estudiar el alma, la conciencia, la colectividad, la subjetividad, el inconsciente, etcétera. Entonces, la concepción que yo tenga sobre lo psicológico va a determinar mi ejercicio, mi concepción, mi formación, mi idea y mi proceder en la psicología. Bien, entonces, pues en la psicología tenemos diferentes enfoques o diferentes maneras de abordar lo psicológico. ¿No lo podemos bajar? No. Bueno, y estos diferentes enfoques que ustedes los conocen, tenemos una psicología conductual, social, clínica, etcétera. Tenemos diferentes enfoques que nosotros les llamamos tradiciones en psicología, porque son diferentes tradiciones. Ya mencioné que muchos de ellos coinciden, que no son excluyentes, pero sí son distintos, digamos. Veamos el primero. En el caso de la psicología conductual, bueno, pues la psicología es entendida desde una perspectiva de ciencia natural, ciencia exacta, objetiva y científica. Esto es influenciado por todo el planteamiento filosófico del positivismo, el mecanicismo, una visión que está antes de la psicología, que está en la filosofía, pero que impacta la visión de ciencia y el quehacer que se hizo al interior de la psicología. Entonces, la define como una ciencia natural, como una ciencia objetiva y científica. Deriva de allí su objeto de estudio, que por tanto y consecuentemente será la conducta y el comportamiento observable, medible, manipulable. Y el método, pues entonces, que utiliza, pues es un método de observación directa y de medición exacta. Esta psicología conductual, pues ha derivado una serie de leyes y principios. Es un conocimiento vasto, amplio. Quiero decirles que en los 70s, los que nos formamos en la facultad en los 70s, bueno, teníamos completamente una visión fundamental de la psicología a partir de la psicología conductual. O sea, toda la teoría del reforzamiento, que es una parte medular de este enfoque, deriva una serie de programas, de los cuales digamos que en términos muy generales podemos dividir en programas de intervalo o programas de razón. Los programas de intervalo van dando su reforzamiento a partir de determinado tiempo, de manera continua o precisa, y los de razón a partir del número de respuestas. Bueno, pero tenemos otros enfoques también porque tenemos distintas maneras de entender lo psicológico. El enfoque cognitivo, que ha impactado grandemente la educación en todo, en un sentido muy amplio, podríamos caracterizarla por muchos exponentes, de los cuales destacan básicamente el planteamiento piagetiano y el planteamiento de Vygotsky. El planteamiento de Piaget, desde una perspectiva, pues, más biológica, porque Piaget es biólogo, es epistemólogo y trata de explicar que así como los seres humanos pasamos por etapas de desarrollo cada vez más complejas y que cada una de ellas genera una estructura que a su vez es estructurante para la siguiente que es más compleja, estas etapas de desarrollo también se repiten en el desarrollo de la construcción de una ciencia. Entonces, de allí se deriva una teoría del desarrollo infantil para la psicología con un enfoque importante sobre lo biológico, sobre el nivel, desarrollo o estadio en el que se encuentre el niño, el sujeto que está en desarrollo. Y tenemos otro planteamiento que acepta todo lo que dijo Vygotsky. Estoy de acuerdo, sí, pasamos por esas etapas para la asimilación, la acomodación, la incorporación, nos provoca un desequilibrio, lo equilibramos, todo estoy de acuerdo. Pero hay una condición sine qua non,
una condición sin la cual nada de eso sería posible si no es más que en un espacio sociocultural humano, específicamente humano, porque las leyes, dice Vygotsky, del comportamiento humano son únicas y específicas, no se pueden repetir en ninguna otra especie. Entonces no comparte la idea de que se hagan estudios o experimentos con ratas, animales, y de allí se puedan desprender principios que expliquen el comportamiento humano, como es el caso de la psicología conductual, que trabaja con ratas, palomas, pichón, lo que quieran, caballos, perros, lo que gusten. Pero acá no, hay una teoría que, donde lo sociocultural es lo medular, es lo estructurante, y eso solamente se da en el ser humano. Bueno, entonces, este planteamiento de Vygotsky, lo psicológico y lo social son inseparables. Esto es, todo lo que yo tenga en mi cabeza, mis ideas, emociones, pensamientos, principios, propósitos, prejuicios, lo que quieran, va a impactar mi comportamiento social. Y todo lo que yo ande viviendo por allí con X, Y, Z, todo eso me va a penetrar, lo voy a asimilar a partir de ideas, concepciones, principios, motivaciones, y me va a transformar como sujeto. Entonces, esta es una ley de doble sentido, tanto todo lo psicológico es social, como todo lo social es psicológico. Entonces, lo cultural, el lenguaje y la interacción social son los elementos fundamentales que nos dan el andamiaje, lo sociocultural, e impacta nuestro aprendizaje y nuestra condición de conocimiento. El andamiaje de que así la importancia del otro, de los otros, para aprender. Que yo le ayudo a alguien, le funciono como andamiaje, le funciono como escalera, le funciono como apoyo para que pueda dar el siguiente paso. Bueno, tenemos otros enfoques, como es el enfoque de la psicología dinámica, básicamente trabajada en el aspecto clínico, y que tiene tres grandes, pues, escuelas o planteamientos, que son el de la psicología humanista, el enfoque sistémico y el psicoanálisis. La psicología humanista, pues, destaca lo particularmente humano del sujeto, sus propósitos, sus emociones, su idea que tiene de la vida como humano, y entonces de allí va a derivar un planteamiento para explicar nuestro comportamiento. El enfoque sistémico, la Gestalt, es influenciada, más bien, da influencia a este enfoque sistémico de considerar todo como un gran sistema en donde todos los elementos van a impactarse de manera sistémica. Toda modificación en alguno de ellos alterará el funcionamiento del todo. De ahí ese principio que les hacen repetir algunos autores a los alumnos, que el todo es diferente a la suma de las partes. Y cada alteración de un elemento no solamente va a alterar al elemento, sino al conjunto. Por su parte, el psicoanálisis, de la cual, al igual que el enfoque cognitivo, podemos desprender una teoría del desarrollo infantil, más bien se aboca a explicar cómo esa subjetividad inicial en el sujeto se fue construyendo y constituyendo para darle una subjetividad única, y que allí participan elementos tanto conscientes como inconscientes, dándole más peso a los elementos inconscientes que se gestaron en los primeros días, en las primeras experiencias de ese sujeto que llega a la vida, que deja de ser cuerpo para carne, para constituirse en sujeto subjetivo, con una serie de contradicciones y elementos, como indiqué, tanto conscientes como inconscientes, dándole mucho peso al inconsciente, porque dice, el inconsciente eternamente se va a imponer. La represión es un mecanismo que se encarga de estarlo aplacando, deteniendo, pero el inconsciente termina por imponerse en los lapsus, en los actos fallidos, en lo que hacemos, lo sepamos o no lo sepamos, si para bien o para mal. Bueno, también tenemos otro enfoque de las neurociencias que tratan de explicar lo psicológico desde una perspectiva de cómo nos funciona el sistema nervioso central, y ese funcionamiento, la dopamina, la oxitocina y una serie de cinas que no me sé,
pero que están allí presentes, van a determinar la subjetividad con la que yo me mueva. Lo que yo sienta, piense, imagine, quiera, me duela, no me duela, lo tenga consciente o no lo tenga consciente, va a estructurar mi subjetividad. Y eso va a determinar mi condición psicológica, lo cual me va a llevar a eventos conductuales y a un determinado comportamiento social. Por supuesto que si mi objeto de conocimiento, que es el sistema nervioso central, pues mi método pues es un método objetivo, de laboratorio, con una serie de experimentos, con personas privadas de sueño, con personas que les doy determinadas sustancias, etcétera. Pero son estudios muy controlados, estudios de laboratorio con una precisión mucho más alta, porque el sistema nervioso es algo mucho más fácil de manejar que el inconsciente, por ejemplo. Y tenemos también otro enfoque, que es el enfoque de lo social, que tiene dos grandes vertientes bastante distintas, diría yo. Algunos hablan de que incluso tendríamos dos psicologías sociales y no solamente tenemos una. Como la ciencia en lo general y la psicología también ha tenido estas dos grandes influencias, porque son nociones del mundo, de la vida, de la ciencia, del conocimiento, de lo psicológico, del objeto, del método, distintas, a veces hasta opuestas. El enfoque europeo y el enfoque norteamericano. El enfoque europeo, pues se ha abocado más a una cuestión más abocada a la subjetividad. Por tanto, de ahí desprende la importancia de la representación social, lo que yo me represento a partir de lo que he vivido socialmente en mi cotidianeidad, y ha impactado una serie de cuestiones cada vez, por fortuna digo yo, más frecuentes, como son los estudios de género, sobre feminidad y masculinidad, pero también sobre cotidianeidad ha tenido mucho, mucho desarrollo desde esta perspectiva. Pues hay trabajos allí muy importantes sobre los grupos, cómo se relacionan, las leyes, los principios que los rigen, el liderazgo, cuántos tipos de liderazgo hay, cómo se puede construir, fomentar, etcétera. Y está la otra visión, la del otro lado, que en todas las ciencias, bueno, en la mayoría de las ciencias, no en todas, la mayoría de las ciencias ha impactado, que es el enfoque norteamericano, podríamos decirlo en general. Y allí se han abocado más que nada a trabajar lo social con una perspectiva de mercadotecnia sobre la comunicación y sobre las organizaciones. O sea, ¿cuáles son los elementos que llevan a los sujetos a consumir determinadas cosas? ¿Cuáles son los sujetos? ¿Qué elementos de la comunicación nos pueden favorecer para que funcionen mejor las empresas, las organizaciones, que se identifiquen con la empresa, que el sujeto se sienta bien, se ponga la camiseta, y de allí derivan la explicación de lo conductual social? Entonces, sí, son dos perspectivas de la psicología social que están presentes en la psicología, derivado de la postura filosófica que tengan sobre lo que es la psicología social. Bueno, pues entonces nosotros les planteamos a los alumnos elementos que yo les llamo herramientas conceptuales, así herramientas, martillo, pinzas, desarmadores, que nos permiten desarmar algo y volverlo a armar y comprenderlo, qué tiene adentro, de dónde vino, cómo funciona, que nos dan elementos, en este caso, que estamos en un problema conceptual, en un problema de qué entendemos por psicología, nos dan elementos de análisis para desmenuzar qué entiende por psicológico, qué entiende por objeto, por sujeto, por conocimiento, por ciencia, etcétera, para comparar, para contrastar puntos de vista y poderlos aplicar en la práctica profesional, para comprender, no solamente para analizar y explicar, sino algo más objetivo, más complejo, que es la comprensión. Entonces, intenta que tengamos un pensamiento que sea productivo, que produzca nuevas ideas, que le permita analizar y ver las cosas críticamente, no solamente reproductivo, porque nuestros alumnos con frecuencia, mientras están leyendo a Piaget, son absolutamente piagetianos. Cuando revisan Skinner, ya quieren hacer una caja de Skinner en su casa y sueltan reforzadores con todos los amigos y con todos los que les rodean. Y cuando ven la psicología social y la representación social, igual andan haciendo esquemas de todo, sino que tengan un pensamiento no solamente de repetir lo que dicen otros autores, no solo reproductivo, sino productivo, que esté su presencia analítica y comprensiva al interactuar con ese saber que les va presentando la psicología desde distintas facetas.
Por supuesto que las áreas de trabajo de la psicología se ven impactadas por la postura que uno tenga sobre lo psicológico, tanto en nuestras áreas, que son la educativa, la clínica, la social, la laboral, la experimental, que solo por cuestiones pues de estrategia y de práctica profesional y a veces hasta por cuestiones didácticas, nosotros se los separamos. En la práctica no es así. Casi todos podría yo decir, los problemas educativos que enfrentan los niños, pues tienen que ver con aspectos clínicos, subjetivos, con aspectos sociales sobre las relaciones, él, sus hermanos, su papá, su mamá, que tienen trabajo, no tienen trabajo, se están separando, lo laboral, las condiciones económicas y lo experimental, pues en este caso que llevan al laboratorio, pues llevan problemas tanto abordan problemas que aplican tanto a la educación, a la clínica, a lo social y lo laboral. Entonces, solo son las áreas que se las presentamos así como son, porque pues son distintas, pero a su vez interactúan profundamente. Entonces, finalmente, nosotros intentamos que la filosofía, con esta postura con respecto a lo que es la ciencia, el conocimiento, el sujeto y el objeto de conocimiento, nuestra idea sobre el saber, la sociedad, la cultura y el lenguaje, nos va dando un matiz y una postura en lo psicológico, que por supuesto va a repercutir en nuestra formación como psicólogos y en nuestro ejercicio y en nuestra práctica profesional. La filosofía, al impactar a la ciencia y al impactar a la psicología sobre su método y su objeto de estudio, nos ha llevado a tener en cada uno de los planteamientos psicológicos de las tradiciones en psicología, de los enfoques psicológicos, de las teorías psicológicas, como les quieran ustedes llamar, las posturas en psicología, que el conductismo tome como objeto de conocimiento la conducta y el comportamiento, que el cognoscitivismo tome como objeto principal de su preocupación el conocimiento y el aprendizaje, el cognos, el conocimiento, que el psicoanálisis tome a la subjetividad y lo que le interese fundamentalmente explicar es el inconsciente. Las neurociencias que tomen al sistema nervioso central y que traten de explicar nuestro comportamiento individual y colectivo, que la psicología social tome a la colectividad, pero también intentando cómo esta colectividad impacta al sujeto y cómo el sujeto construye esa colectividad. Bueno, pues esta es la intención de la presentación, de que nuestros alumnos tengan ideas de para qué les puede servir que les demos filosofía, que no es un saber ocioso, que les va a dar elementos de análisis, como les dije, de contrastación, que favorezcan la comprensión y no solo la repetición de lo que los distintos autores nos van planteando. Pues muchas gracias. Muchas gracias, maestra Yolanda Bernal. Bueno, pues vamos sí, agradecerle este panorama rico que nos ha presentado y vamos a dar paso a la presentación del maestro Jorge Molina. Estoy revisando y, a ver, déjenme ver los comentarios. Sí llegó uno. Es un comentario de Carol Barón que ella nos menciona a ver si lo puedo, es que la letra es muy pequeña, pero no es una pregunta, ¿no? Es un comentario donde habla de crítico y analítico con las distintas tradiciones, es un comentario a lo que nos presenta la maestra Bernal, y Ángel Valente nos dice viva el psicoanálisis. Bueno, creo que justamente esta visión de las distintas tradiciones que presentamos desde la historia de la psicología durante todo el área de formación básica que llevan estos primeros 4 semestres, formación general, y de la cual pues se han mencionado las distintas maneras, nos lleva a justamente esa importancia que nos señala Yolanda, cómo la filosofía nos va a ayudar a comprender mejor de dónde viene, a dónde va, y también, por supuesto, la historia. Pues vamos a dar paso entonces a la presentación del maestro Jorge Molina Avilés. El maestro Jorge Molina es licenciado en psicología por el Colegio de Psicología de la Facultad de Filosofía y Letras, antecitos de la Facultad de Psicología como tal. Es maestro en psicología por la Facultad ya de Psicología de la UNAM
profesor titular de tiempo completo en nuestra facultad. Ha impartido diferentes asignaturas, tanto en licenciatura y maestría en la Facultad de Psicología. Ha sido presidente del Colegio Nacional de Psicólogos y vicepresidente de la Academia Mexicana de Profesionales de Enseñanza Abierta y a Distancia, y es uno de los pioneros en los trabajos de historia y filosofía de la psicología en la UNAM, a lo que se refería la maestra Bernal hace un momento. Ha publicado artículos y capítulos de libros sobre el tema y presentado ponencias sobre historia y filosofía en congresos nacionales e internacionales. Ha desarrollado líneas de investigación sobre epistemología de la psicología e historia de la psicología. Y bueno, pues con el maestro Jorge Molina vamos a dar paso a la presentación de su trabajo, Filosofía para qué. Adelante, Jorge, muchas gracias. Bien, pues buenos días. En primer lugar, agradecer la asistencia o la atención que muchos tienen al trabajo desde sus casas o donde estén. Agradecerle a los organizadores, especialmente a la doctora Suraya, el esfuerzo para continuar con esta tradición de tener trabajos, seminarios y conferencias dados por los profesores de historia y filosofía de la psicología, esa constancia durante muchos años que hemos mantenido. Y al programa que nos apoya para desarrollarlo. Entonces vamos a empezar con esta presentación, que va a estar muy en línea con lo que presentó la maestra Yolanda, porque también vamos a empezar preguntándonos, por una parte, ¿qué es la filosofía? Y segundo, ¿por qué enseñar filosofía a los psicólogos? Yo me inscribí a psicología para aprender a leer la mente de las personas, o aprender por qué se deprimen, o por qué son agresivos. Y ahora me resulta que tengo que estudiar a Kant y a Piaget, a Descartes, a una serie de filósofos que yo decía, bueno, yo vine a estudiar, aprender algunos trucos para cambiar a la gente. Pero vamos a ver qué importancia tiene entonces para poder hacer eso, saber filosofía, saber en qué están basadas las teorías que vamos a enseñar. Y que si queremos aprenderlas a profundidad, esas teorías psicológicas tenemos que conocer sus bases filosóficas. Entonces, ¿qué es la filosofía? Etimológicamente, pues es el amor al conocimiento. Pero claro, ¿qué tipo de conocimiento? ¿Cómo lo estudiamos? ¿Cómo conocemos? ¿Cómo mostramos este amor al conocimiento? Porque desde muchos siglos antes, cuando menos desde los griegos, se podía discutir y pensar qué tipos de conocimiento. Hay conocimientos o pseudoconocimientos, explicaciones supersticiosas, mitológicas, luego religiosas. En pocas palabras, lo que queremos decir, existen en el universo eventos, pasan cosas. Llueve, hay estaciones, los volcanes hacen erupción. Bueno, nosotros podemos tener varios ejemplos. Hay erupciones de volcanes, hay ciclones, hay incendios, pasan cosas. Y se trata de explicar por qué pasan esas cosas. ¿Por qué llueve? ¿Por qué se enferma la gente? ¿Por qué se muere la gente? Hay pandemias. Y empezamos a ver que hay diferentes explicaciones. ¿Por qué llueve? Pues porque el Dios de la lluvia está contento y nos mandó mucha lluvia. ¿O por qué hay sequía, como ahora? Pues porque está enojado. Tenemos que ver qué regalos les hacemos para que el Dios de la lluvia se contente y mande lluvia. Y cuando nos dimos cuenta, bueno, apareció desde luego la vida en la Tierra y aparecieron los sapiens en la Tierra, empezaron a preguntarse por qué ocurren esos fenómenos. Y también se dieron cuenta que no solo ocurrían esos fenómenos, sino empezaron a ocurrir otros fenómenos propiamente humanos. Cuando ya habían seres humanos y había sociedades, pues ¿por qué se pelean los seres humanos? ¿Por qué se enamoran los seres humanos? ¿Por qué se deprimen los seres humanos?
y empezaron a haber explicaciones. Igualmente, primero mágicas porque le hicieron mal de ojo. Entonces, o porque está poseído por los demonios. Hay que sacarle del demonio para que se cure. Entonces, al empezar a aparecer explicaciones, y en plural, hay diferentes explicaciones para los mismos fenómenos, para los mismos hechos. Esto en todas las ciencias ocurre, en todas las ciencias. Hay unos momentos que un historiador de la ciencia, Thomas Kuhn, le llama un momento preparadigmático, cuando hay varias explicaciones para el mismo fenómeno. Pero cuando ya hay una explicación que demostró ser mejor, se acepta esa. Es cuando ya hay un paradigma. Pero en psicología nos damos cuenta, si en todas las ciencias es válido esto de que hay diferentes explicaciones para los mismos fenómenos, en psicología todavía se da en mayor medida. Hay más explicaciones para los mismos fenómenos. ¿Por qué? No solo en la época precientífica, en la época de los mitos y de la magia, había varias explicaciones, sino actualmente en la época científica siguen habiendo varias formas de explicar el mismo fenómeno. Esto es, hay varias teorías psicológicas. ¿Sí? ¿Por qué se deprime a una persona? Entonces vemos que dependiendo de que si eres un psicoanalista, si eres un conductista, si eres un cognitivo-conductual, si eres un sistémico, puedes dar una explicación diferente. Y lo importante para nosotros es, para entender esas explicaciones, tenemos que entender que hay también una filosofía atrás de esas teorías. Atrás de las teorías científicas hay filosofías. Yo puedo entender esa teoría científica si conozco la filosofía en la cual se apoya. Entonces, es importante conocer la filosofía de la psicología, porque hay filosofía de la ciencia, pero en general, y hay filosofía de ciencias en particular, como es el caso de la filosofía de la psicología, incluso de cada una de estas teorías psicológicas pueden haber diferentes filosofías. Para poner nada más un ejemplo de dos explicaciones diferentes con dos bases filosóficas diferentes. ¿Por qué ocurren ciertos fenómenos? ¿Por qué un niño pequeño de 2 años se levanta, se despierta en la noche y se va a meter a la cama de sus papás y patea a su papá y quiere empujarlo y sacarlo de la cama? Y vendría y abraza a su mamá, y un conductista vendría y diría: es que la mamá le da los reforzadores, la mamá le da la comida, la mamá le da calor, entonces es muy reforzante, es un reforzador condicionado y quiere estar con su mamá. Pero no, vendría un psicoanalista y diría: no, eso son pamplinas, eso del reforzamiento. Lo que en realidad pasa es que tiene un complejo de Edipo. Es que desde que el niño nace tiene una pulsión sexual, quiere tener relaciones sexuales con su madre, quiere eliminar a su padre para quedarse con la madre, y en realidad es por el complejo de Edipo. Y vemos que el hecho ocurre. Una cosa son los hechos, los fenómenos. El hecho, el niño que se acerca, quiere estar con su madre y alejar al padre, eso es el hecho. Y lo que empezamos a discutir es la explicación, dar explicaciones del hecho. ¿Y por qué son tan diferentes esas explicaciones, por ejemplo? Porque una explicación, hay una filosofía positivista. ¿Qué es lo observable? ¿Qué es lo medible? ¿Qué es lo que yo puedo ver? Yo puedo ver que la mamá le da la comida, la mamá le da el calor, la mamá lo refuerza y puedo entender cómo se asocia y quiere estar con su mamá. Pero si tengo una filosofía más fenomenológica, más interpretativa, más hermenéutica, que acepta que no vemos la realidad, no la describimos, sino la interpretamos. Hicimos una interpretación de la conducta de este niño y pueden suponer que tiene unos deseos, una pulsión sexual y un deseo de tener relaciones con su madre. Y no me interesa tanto demostrarlo empíricamente. Puedo
tener otro tipo de procedimientos para llegar a una conclusión filosófica, lógica, deductiva, pero deducirla sin observación. Y tengo dos explicaciones del mismo hecho. Y en psicología, cada hecho hay muchas explicaciones. Si preguntáramos por qué un niño roba, va a las tiendas y se roba las cosas, y nuevamente le preguntamos a un psicólogo de diferentes enfoques, daría diferentes explicaciones. Es más, en la psicología esto es tan intenso que las escuelas de psicología, es más, las facultades de psicología en una ciudad tienen una base teórica diferente. Se apoyan en diferentes teorías psicológicas y por lo tanto en diferentes filosofías. Si esto de por qué roba este niño, vamos a un psicólogo de la Ibero y le preguntamos por qué roba este niño, nos va a dar una explicación muy diferente, probablemente humanista, rogeriana, que nos practicaba Yolanda del humanismo. Por si vamos a la Metro y está un psicoanalista, nos va a dar otra explicación. Y si vamos a Iztacala, nos va a dar otra explicación. Entonces, simplemente en las universidades de la ciudad podemos encontrar que hay diferentes puntos de vista, pero esos puntos de vista, ¿de dónde salieron? No se le ocurrieron a cada uno de los directivos de esas instituciones, sino hay una base filosófica que apoya una explicación. Entonces, para ir concluyendo, entonces nosotros, incluso en nuestro plan de estudios, de una manera aceptando esto, es que incluimos 5 tradiciones. Hay 5 formas de explicar los fenómenos psicológicos. Y un neurocientífico lo explicaría de una manera. Ahora están de moda ese determinismo biológico, yo estoy en contra, pero ahorita algunos compañeros de la facultad, si de algunos casos que han ocurrido, por ejemplo, algunos criminales famosos, he oído y leído en los periódicos, ¿por qué el mataviejitas? ¿Qué le pasó a su sistema nervioso? La materia. Sí, entonces, la mataviejitas, ¿qué tiene en su sistema nervioso? ¿Cómo lo explican algunos profesores de la facultad y algunos psicólogos? ¿Sí? Porque su sistema nervioso tiene ciertas características diferentes y a las que no son mataviejitas. Y así podemos ver varios fenómenos y ver las explicaciones que se dan. ¿Por qué la pandemia aumentó las depresiones, las ansiedades en la población? Y dependiendo del enfoque psicológico, va a ser la explicación que se dé. Entonces, aunque la psicología, como todas las ciencias, nacieron de la filosofía, se desprendieron de la filosofía, la filosofía era la explicación general y fueron surgiendo las ciencias particulares. La psicología también fue parte de la filosofía, se desprendió de la filosofía y se independizó, pero esa independencia no significa romper las bases, los antecedentes. Y como hay diferentes visiones filosóficas también, pueden haber diferentes visiones psicológicas. Entonces, eso para mí es quizá lo más importante, la explicación más importante de por qué es importante, es básico conocer los antecedentes de cada una de los paradigmas, de las teorías, de las explicaciones psicológicas que hay atrás de ellas, para poder entenderlas. De otra manera, no conocemos a fondo ni explicamos a fondo las razones de que haya esta variedad, más que en otras disciplinas. No hay muchas teorías y sistemas físicos o químicos o biológicos como psicológicos.
En el plan de estudios anterior había una materia que se llama teorías y sistemas en psicología. Hay muchas teorías y muchos sistemas. Entonces, pues concluimos con esto, quizá un aspecto más, además, para enfatizar la importancia de la filosofía, es que la psicología, además, juega un papel importante en la sociedad, es parte del poder, del control social, y también esto implica un tipo de filosofía, de entender por qué existe psicología, cuál es el papel de los psicólogos en la sociedad, ¿sí? Y qué hacemos. Como gremio, como tradición, como profesión, ¿cuál es nuestro papel como psicólogos? Esto también es una pregunta sociológica y filosófica que tenemos que considerar para enseñar y entender por qué enseñar filosofía en la Facultad de Psicología. Gracias. Muchas gracias, maestro Molina, por esta también visión, ¿no? Del conjunto y de las razones por las que hemos incluido la filosofía, así como la historia en nuestro plan de estudios. Yo quiero, bueno, les comento, hay algunos, no preguntas, pero Victoria Pantoja hace su agradecimiento y dice que le quedó claro el panorama general del sentido de la filosofía de la psicología, y me parece esto refiriéndose a la presentación de la maestra Yolanda. Y luego Oscar Alexander manda saludos desde Costa Rica. Bueno, son los únicos comentarios nuevos que recibimos, pero sí tenemos un número importante de asistentes, y más cuando puedan después ver nuestro video. No hay otras preguntas, entonces pues vamos dejando aquí la sesión, pero sí los invito al próximo miércoles 24 a las 5 de la tarde. Nuevamente tendremos 3 conferencias, como seguramente quienes nos acompañan que tuvieron la liga pues tienen el programa, distintos profesores que presentaremos con alguna diversidad de temas, pero justamente insistiendo y tratando de apoyarles en este estudio de la filosofía y la psicología, que como mencionaba Jorge, también Yolanda me parece, no siempre es claro de entrada, ¿no? ¿Por qué tenemos que estudiar estas asignaturas? Y que creemos que les van dando muchos elementos, que les van dando claridad para aprovechar y tener una mejor formación con una mejor comprensión, efectivamente. Entonces, bueno, pues, pues dejamos aquí nuestras participaciones por el día de hoy. Agradecemos al ingeniero Gold y a ustedes que nos hayan acompañado. Los esperamos el próximo miércoles a las 5 de la tarde. Muy buen día.